Buenos ciclos, mis oyentes, sean bienvenidos finalmente al quinto capítulo de Dead Man Walking y finalmente al nuevo video. Disculpen por otra vez subir video tarde, pero de nuevo llueve. Aquí llueve mucho en estas épocas del año. Sí, es extraño que en el vacío del espacio llueva, pero bueno, a veces pasa, saben, los meteoritos se mueven mucho aquí. Sin más que decir, abróchense sus máscaras, porque allí vamos. Costelin se había retirado a su alojamiento temprano. Se sentía cansado en toda su alma. No se había dado cuenta de lo agotadora que había sido la campaña de Dusk, hasta que se enfrentó a la perspectiva de ser catapultado directamente a otro teatro de la guerra. Tal vez, pensó, la valoración inicial del capitán Rokan, de que el gobernador Henrik se había alarmado por nada, resultara ser cierta. Sin embargo, si había algún enemigo del emperador en Hieronymus Ted, por insignificante que fuera, sospechaba que el coronel 42 de Krieg lo encontraría. El comisario fue despertado por la bocina de una alarma, y una insistente voz le urgía a presentarse en sus puestos en las naves de desembarco planetario. Costelin solo había cerrado los ojos durante 1 hora y media. Se puso su armadura de caparazón, compró su pistola de plasma y su espada sierra, antes de enfundarlas, y salió de su alojamiento. Nada más salir pudo sentir en las planchas de la cubierta el movimiento de 20.000 pares de botas. A veces se preguntaba si los guardias de los Corps de la Muerte de Krieg dormían con sus máscaras puestas y con sus mochilas al lado, listos para entrar en combate. A veces, también, se preguntaba si dormían. La nave de desembarco asignada al Regimiento 186 ya estaba en el muelle, en el hangar del babor. Los oficiales de la compañía ya estaban formando a sus soldados, los dos primeros pelotones del Mayor Alfa. Ya estaba marcado por la rampa de acceso hacia el vientre de la gran mole oxidada de la nave de desembarco. El coronel 186 estaba en la entrada de la nave, observando el procedimiento de embarque, con la espalda recta y rígido, en posición marcial. Costelin se abrió paso a través de los corrientes de guardias recién llegados, subiendo por la rampa para reunirse con él. ¿Qué está pasando?, le preguntó. Se nos ha ordenado desembarcar en el planeta, respondió el coronel. Doy por supuesto que vamos a descender al planeta, pero ¿para qué? Nadie me ha informado. Nuestros 4 regimientos serán desplegados alrededor de la capital del planeta y asegurarán un perímetro. ¿Asegurarla contra qué? No tengo esa información. Se me ha pedido transmitirle las disculpas de los generales por no mantenerlo informado, pero la situación requería una acción urgente. Evidentemente, dijo Costelin. ¿El departamento del Monitorum está al tanto de esta operación? Difícil me parece que haya habido tiempo material para intercambiarse mensajes astropáticos. No tengo esa información, simplemente dijo el coronel. Tienen que haberle dicho algo, dijo Costelin, sobre la amenaza a la que nos enfrentamos, que aparentemente ha surgido de la nada en las 4 horas de nuestra entrada en órbita. Ya le... comenzó el coronel. Por supuesto que no, suspiró Costelin. Supongo que no tengo tiempo para ir y hablar con los generales por mí mismo, a menos que quiera retrasar nuestro descenso. El coronel volvió la cabeza hacia el comisario, como disgustado, aunque, por supuesto, su expresión era inescrutable detrás de la omnipresente máscara. Nuestras órdenes son muy claras, respondió el coronel. El coronel sonaba igual que su predecesor, como cualquier otro coronel de los Corps de la Muerte, con los que Costelin había servido. Ahora no sabía si este era el 6 o el 7. El anterior, coronel 186, había muerto en Das en Nueva Carga con bayoneta contra una legión de degenerados mutantes de Nurle por el control de una colina estratégica. Había informado a los generales que era un suicidio, pero los generales habían hecho sus cálculos y llegado a la conclusión que el objetivo era importante. Valía la pérdida de más de 400 hombres. El comisario decidió dirigirlos hacia el frente de todos modos, como siempre había hecho. El viejo coronel se había cumplido con su deber. Había entregado su vida a las llamas del lanzallamas enemigo, pero había ganado el premio más valioso. Había tomado la colina. El antiguo comandante Gama había sido elegido para sustituirle en virtud de su largo servicio al regimiento. Era así como se ascendían los Corps de la Muerte de Krieg, sobreviviendo. ¿Le han dicho algo?, Estamos asignados al sector occidental de la colmena, dijo el coronel. Está cerca del espacio puerto, en el que debemos establecer un puesto de mando. El regimiento 42 lo hará en el sector norte, el 81 en el este y el 103 en el sur, por lo que nuestro regimiento será el primero en asistir. Una vez establecidas,
Las posiciones defensivas estaremos a la espera de más instrucciones, a menos que haya una amenaza clara y evidente, en cuyo caso procedemos como estamos oportunos. Una amenaza clara y evidente, repitió lentamente Costello. No me gusta nada cómo suena eso, coronel. Me gustaría saber con qué amenaza nos enfrentamos. Los regimientos 81 y 103 enviaron un pelotón de granaderos en misión de reconocimiento, dijo el coronel. Su misión es localizar al enemigo e identificarlo. Costello asistió en silencio, pero un temor le crecía, atormentándolo en su estómago. Estaba comenzando a formar sus propias sospechas sobre lo que podía estar pasando en la colmena de Hieronymus. Oro al dios emperador para que sus sospechas fueran infundadas. El espaciopuerto de Hieronymus Ted estaba lleno de civiles aterrorizados, que habían abordado los terminales. Se habían derramado por las pistas, a pesar de los mejores esfuerzos de las fuerzas de seguridad locales, que eran simplemente demasiado pocos para mantener el control. Para su disgusto, aunque no siendo del todo inesperado, la aparición de Costello con una gorra de visera y sus rasgos humanos, en claro contraste con las siniestras máscaras de los cuerpos de la muerte de Krieg, dio esperanza a un millar de pálidos rostros implorantes. Desde el momento en que salió la nave de desembarco, inmediatamente fue rodeado por los civiles, cada uno gritando sus propias preguntas desesperadas. El comisario respondió tan cortés y firme como pudo. No, señor, no sé cuándo va a ser seguro. Regresen a sus hogares. No, señora, me temo que no he visto a su hija. Acabo de llegar. No, señor, estas naves están reservadas, para uso exclusivo de la Guardia Imperial. Señora, eso sería un asunto de las autoridades locales. En el camino recogieron un poco de información para sí mismos. Hablaron como los procuradores que habían venido a su encuentro, y que estaban tratando de escoltarlo a través de la chusma. El resto simplemente mantiene sus oídos bien abiertos. Costello oyó hablar de una corte de energía en la colmena y enjambres de insectos asesinos que recorrían las calles de la colmena, que al parecer se había dado la orden de evacuar la colmena de Hieronymus, que no fue ninguna sorpresa para Costello por las aglomeraciones de civiles en el espaciopuerto, ya que en casos de evacuación los civiles se dirigían en masa a Acre. La mayoría de ellos no sabían a dónde ir, por supuesto el espaciopuerto era un callejón sin salida para la gran mayoría. Una nave mercante pequeña estaba despegando, con algunos desgraciados aferrándose al exterior de su casco, pensando inútilmente que si se mantenían aferrados de algún modo podrían llegar a otro mundo más seguro. Pronto fueron desalojados por las vibraciones de los motores, cayendo, aullando, gimiendo y maldiciendo al piloto, que no tuvo piedad de ellos. En cuanto su nave salió del espaciopuerto, fue tragada por la noche. En otro rincón de las pistas, un comerciante más emprendedor estaba realizando una subasta improvisada. Subastaba los espacios libres de su viejo y descartelado carguero. Costello no tenía ninguna duda de que el gobernador Hendrik había contactado con la Guardia Imperial, pidiendo que todas las naves del sector ayudaran a la evacuación de la colmena, pero lo mejor que podía esperar era salvarse a sí mismo y uno de sus colaboradores, elegidos a dedo. La mayoría de los miserables que ahora estaban tirando el abrigo de Costello serían abandonados a su suerte. Otra de las naves de desembarco, que había aterrizado y desembarcado el 103 de los Corps de la Muerte de Krieg, ya casi había completado su despliegue. En estos momentos estaban descargando su equipo, que era remolcado por los vehículos de apoyo Centauro. 2 guardias de Krieg caminaban por delante de cada Centauro, haciendo lo que los procuradores no podían hacer, abrirse camino contra la multitud. A pesar de la amenaza de los soldados con rifle láser, algunos civiles seguían siendo lentos en apartarse, pero los conductores de los Centauro no tenían ninguna piedad con ellos. Eran apartados violentamente. A un lado, un hombre gritó de agonía, cuando las orugas del vehículo de 6 toneladas pasó sobre sus pies, reduciéndolo a una pulpa ensangrentada. Detrás de los centauros llegaron los más poderosos Griffons. Arrastrando sus poderosos morteros pesados detrás de ellos, desembarcaron los enormes Basilisk, con sus enormes cañones estremecedores, y los más pequeños, pero no menos importantes, Medusa. Costello notó que tras la aparición de estos, el clamor de su entorno se redujo a un nivel notablemente más silencioso. La gente separada, mirando todo fijamente, se quedaban sin habla a ver las grandes máquinas de destrucción. Si alguno de ellos había dudado o tratado de negarlo, ya no podía hacerlo. Su mundo se preparaba para la guerra. El regimiento de Costello estaba empezando a descargar sus suministros. El coronel 186 ya le había informado sobre su destino, así que ya sabían lo que se le esperaba de ellos. Las 2 últimas naves de desembarco aterrizaron con el calor de las llamas en sus motores, disipándose por la pista de aterrizaje antes de bajar las rampas de desembarco. Costello aprovechó la relativa calma en el caos para afirmar alguna autoridad. Su voz resonó alto y con fuerza. Hizo un llamamiento a la calma y pidió que despejaran la rampa. Un joven supervisor con el grado de teniente siguió su ejemplo y comenzó a acorralar a los civiles hacia un hangar cercano, brindándoles la seguridad de que todo estaba bajo control. «No sé qué más podemos hacer, señor», le confesó a Costello el joven teniente. «Podemos confinar a unos pocos miles en los hangares y las salas de espera,
Pero con cada segundo que pasa, los refugiados están creciendo. Hemos pedido ayuda a las colmenas más cercanas, pero tardarán en llegar los transportes y una gran cantidad de estas personas se negarán a irse de todos modos. Están preocupados por sus familiares y amigos. Tienen la esperanza de encontrarlos aquí. Tienen miedo de que si se van, serán alojados en los niveles más bajos, en una nueva colmena que les es extraña. Dejaos a su suerte. ¿Qué es lo más probable que ocurrirá?, comentó Costello. Algunos de ellos, dijo el teniente, bajando la voz significativamente, creen que ninguna parte del planeta es segura. El teniente miró a Costello. El comisario podría ver la ferviente esperanza en sus ojos. No muy lejos de allí, parecía que la subasta había ido mal. Una estampida de fallidos compradores había aplastado al comerciante contra el casco de su carguero, y los procuradores se movían en esa dirección con sus porras eléctricas preparadas. Ninguno de ellos, sospechó Costello, iría a ninguna parte en su cercano futuro. Divisó una gorra de comisario que se abría paso entre la multitud. Se excusó con el teniente y los procuradores, abriéndose paso hacia ella. Era el comisario Mannheim, que estaba ocupado explicando a un grupo de civiles preocupados de por qué lo que él sabía. El aire no había sido envenenado, y los soldados que llevaban máscaras mermantes lo hacían como precaución. Apenas había acabado de decirlo cuando un pelotón de granaderos marcharon por su lado con sus descomunales armaduras, con caparazones reforzadas, y sus máscaras con forma de cráneos metálicos. El interrogatorio comenzó de nuevo. Costello cogió a su compañero comisario por el brazo y lo dejó en un rincón relativamente tranquilo. «Así que lo han desembarcado aquí», dijo Mannheim, afirmando lo obvio. «No he tenido ninguna elección», dijo Costello. «En un momento estaba en mi catre, soñando con 6 días de permiso, a la espera de que usted y su coronel nos informaran sobre los rumores de disturbios civiles, y de repente me encuentro con esto». Costello agitó su mano abarcando la frenética escena a su alrededor. «¿Qué está pasando, Mannheim?» «Ojalá lo supiera», dijo Mannheim. Se le veía cansado. «Realmente me gustaría saberlo. El coronel 42 y yo estábamos en el despacho del gobernador Henrik en lo alto de la colmena, explicándonos que había unos artefactos xenos en la profundidad de las minas, cuando se cortó la energía y los hombres del gobernador nos trajeron en su aeronave personal, de vuelta aquí hasta nuestra nave de desembarco, para que pudiéramos comunicarnos con los generales. Cuando los informes comenzaron a llegar, informaban de enjambres de escarabajos metálicos de gran tamaño, que están causando una devastación increíble. Un pelotón de la FDP fue rodeado por un enjambre y en 10 segundos estaban todos muertos. Dicen que han encontrado artefactos xenos en las minas debajo de la colmena». «Escarabajos», repitió Costello aturdido. «Bueno, ese debe haber sido cuando Henrik dio la orden de evacuar, y por lo que parece, ese era el deseo de los generales también». En ese momento, los primeros evacuados estaban yendo hacia aquí. Eran de los niveles inferiores. Los elevadores de la ciudad no estarían funcionando y el único modo de salir era a pie, a través de las antiguas puertas de la colmena a nivel del suelo, a través de mutantes y la escoria de la colmena. «¿Está el gobernador aquí?», preguntó Costello. «No lo he visto», dijo Mannheim. «Lo único que sé de él es que está esperando una aeronave». «Lo saben», dijo Costello con una tranquila certeza. «¿Cómo dices?» «Los generales», dijo Costello. «Lo saben o sospechan lo que vaya a decirme, Mannheim. Me parece del todo increíble que hayan organizado todo esto, sin estar seguros de que haya una amenaza de este mundo, digna de atención de 4 regimientos de la Guardia Imperial, sin tener la más mínima idea de lo que nos enfrentamos». «Nada se ha establecido con seguridad», dijo Mannheim. «Los generales lo saben», dijo Costello de nuevo. «Tú también lo sabes, Mannheim. Has estado en la Guardia Imperial, el tiempo suficiente como para haber escuchado historias como estas antes». Mannheim asintió con cautela. «Cortes de energía inexplicables, artefactos xenos, profundamente enterrados en el suelo. Dime, ¿sabes si los generales han visto algún programa de los artefactos encontrados?» «Los vi», dijo Mannheim. «Henrik nos mostró hologramas de los artefactos xenos encontrados antes del peón. Quiero decir, nos mostró los grabados, encontrados en una columna que fue descubierta en las minas, y yo te juro que nunca he visto nada igual antes». «Y los escarabajos», murmuró Costello. «Escarabajos de metal». «El capitán Rokan», recordó Mannheim, «dijo que pensaba que el alto mando tenía más información, que nos la están ocultando, y que ya nos informarían cuando fuera necesario». «Y nuestros generales harán lo mismo», dijo Costello. «Hasta que no tengan una prueba intangible, mantener sus sospechas para sí mismos, mientras se preparan para lo peor. No se atreven a pronunciar la palabra, no quieren ser los primeros en pronunciar. Necrones». Costello se volvió, se dirigió hacia la nave de desembarco, hacia la rampa donde estaba el coronel, supervisando el desembarco. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el coronel, con suavidad. Costello negó con la cabeza. «Solo necesito aclarar mis pensamientos». «Podría hacerlo en otro lugar»,
He dado instrucciones a los servidores que, una vez que hayamos descargado, regresen a las naves de desembarco. Necesito usar las comunicaciones de la nave, dijo Gostelin. No quiero que las naves de desembarco permanezcan un minuto más de lo necesario, dijo el coronel. Son una tentación para los refugiados y no podemos prescindir de los hombres para protegerlos. Tengo que hablar con los generales, dijo Gostelin. Todavía tengo preguntas. Estamos estableciendo las comunicaciones sobre el terreno, dijo el coronel. Los generales podrían ponerse en contacto con nosotros en cuanto tengan nuevas órdenes. Tal vez sea demasiado tarde para entonces. ¿Ha oído hablar de los necrones, general? No, por supuesto que no. La mayoría parte de aquellos que lo han encontrado no sobreviven a la experiencia, y a los que sobreviven los toman por locos. Necrones, repitió el coronel, alargando la palabra en su lengua como si la saboreara, ante la perspectiva de un nuevo enemigo a combatir. Cuando era joven, dijo Gostelin, estaba prohibido incluso hablar de ellos. Aún así, los rumores persistieron. Se dijo que los necrones son una raza antigua, que ya estaba desapareciendo cuando los Eldar aún eran jóvenes, y que para salvarse se encerraron en grandes tumbas subterráneas y hibernaron. Se dice que los necrones han dormido durante millones de años, y que ahora están despertando. ¿Sospecha que hay necrones en este mundo? Mire, coronel, dijo, saben que está recién ascendido, sé que esta es la primera vez que trabajamos juntos. Hemos luchado codo a codo antes. Convertimos una zanja hace 4 años en Acreos 3, durante 2 meses. Yo era un teniente de la compañía Gamma en ese momento. Cierto, lo que estoy tratando de decirle es que, como comisario, oigo cosas que, tal vez, habría sido mejor no escuchar. He oído rumores de mundos en los que descubrieron tumbas de los necrones y sobre el destino inevitable de esos mundos. Cualquiera que sea la amenaza presente en este mundo, dijo el coronel, mis hombres se enfrentarán a ella. No tengo duda de ello, dijo Gostelin, pero necesitaríamos un ejército superior al que teníamos en Dusk. Solo somos 4 regimientos, coronel. Y me pregunto, si lo que yo sospecho es cierto, una confrontación directa no sería mejor estrategia en esta situación. En mi opinión, tendríamos que pedir refuerzos, antes de que sea demasiado tarde. Los 9 reclutas para cubrir nuevas bajas en las últimas batallas ya están en camino, dijo el coronel. Sospecho que no son tropas de tierra lo que necesitamos, dijo Gostelin, sino más bien torpedos ciclónicos, que conviertan este maldito planeta en polvo espacial. Pero Jerónimo usted es rico en materiales. Un recurso valioso para el Imperio. Todavía no se me ha explicado por qué desea hablar con los generales. Gostelin suspiró con resignación. No había ninguna razón para decir nada más. Sabía muy bien cómo trabajaban las mentes de los oficiales de los Corps de la Muerte de Krieg. Sabía que, en circunstancias normales, los generales de Krieg nunca se enfrentarían con solo 4 regimientos contra una fuerza necrona, y menos aún contra una fuerza cuyo número y capacidades eran prácticamente desconocidas. Ellos habrían hecho sus simulaciones y cálculos, habrían llegado a la conclusión de que el riesgo de derrota y de ser destruidos era demasiado grande. Entonces, las circunstancias eran inusuales. Por la gracia del emperador, la Memento Mori estaba de camino. Cuando fue informada sobre la situación en Jerónimo usted, tenía una rara oportunidad para responder a una incursión necrona en sus primeras etapas. Los generales, con sus simulaciones y hipercálculos, creían que podrían contener la incursión necrona antes de que los efectivos necrones estuvieran en condiciones de luchar. Tal vez darían el primer golpe decisivo contra un enemigo del Imperio que a la larga no podrían ocultar a la galaxia y se verían obligados a reconocer. Un enemigo al que ni siquiera había encontrado el modo de contrarrestar. Y los riesgos de este tanteo solo eran unos 20.000 hombres. Usted sabe que voy a luchar por el emperador para mi último aliento, dijo Gostelin. Solo tengo miedo de que la misión que emprendamos aquí pueda ser en vano. Nuestras vidas pertenecen al emperador y puede hacer con ellas lo que le plazca, dijo el coronel 186. Realmente, su modo de pensar era igual que la de sus predecesores. El regimiento estaba montando tiendas de campaña improvisadas en la colina alrededor del espacio puerto, construyendo un improvisado campo de refugiados que crecía por momentos. Un convoy interminable de vehículos imperiales de apoyo se abría camino hacia esa colina, llenando el aire con los gases nocivos de 200 motores. Los faros de los vehículos iluminaban los nuevos muros de la colmena, construidos por contener los niveles inferiores y separarlo de las construcciones que se iban construyendo alrededor de la colmena. La mirada de Gostelin estaba centrada en la parte superior de los muros, sobresaliendo por encima de ellos. Jerónimo City era un lugar oscuro, melancólico, iluminado solamente por la nublada luna. Buscando en vano una señal de movimiento de vida o de esperanza, cientos de miles, tal vez millones de personas estaban atrapadas en la colmena o en sus pasillos aéreos. Estaban atrapados por la falta de transporte,
por la preocupación por sus seres queridos, o simplemente porque no podían dejar todo lo que tenían atrás. Ellos no podían saberlo todavía, pero desde su punto de vista, la colmena estaba muerta. Costelin solo rezaba para que alguien no pensase lo mismo en el planeta entero, y que los soldados que estaban a punto de luchar tan ciegamente para protegerlo. Pensó en los horrores que había leído en un archivo secreto, en el que un inquisidor explicaba cómo los muertos volvían a la vida con los huesos chapados en metal. Pensó en un veterano condecorado en un regimiento distinguido, confinado en un centro sanitario de máxima seguridad, balbuceando como un loco sobre armas que podían despejar a un hombre de su alma inmortal. Pensó en un informe que había leído una vez, escrito por el legendario comisario Siafas Kane, Elbor del Imperio, relativo a una campaña del mundo helado del simio Auric Caed. El informe había sido censurado, por supuesto. La amenaza a la que se enfrentó Kane estaba tachada, por dos hechos habían impresionado la mente de Costelin. Dicha amenaza había emergido de las minas del planeta, y en última instancia, Simio Auric Caed había sido destruida para contenerla. Pensó en los escarabajos de metal y en las runas que le había descrito el comisario. Pensó en la guerra que acababa de concluir en Dusk, donde al menos sabía por lo que estaba luchando, y sabía lo que habían logrado ahí. Que la luz del emperador continuara brillando en ese mundo sumido en la ignorancia. Pero incluso esta gran victoria había tenido un gran coste. Habían perdido muchos hombres en Dusk. Casi un tercio del contingente de los Corps de la Muerte de Krij habían perdido su vida en Dusk. Y Costelin estaba desilusionado por ser el único al que le importara. Bueno, mis oyentes, eso ha sido todo por hoy. De nuevo, lamento la tardanza, pero yo no puedo controlar la lluvia de meteoritos. Sin más que decir, yo soy el narrador del vacío. Suscríbanse, denle like, comenten. Hasta aquí llegó mi amor. Y que las ondas del sonido los guíen. Hasta nuestro próximo encuentro.